¿Cuántos necesitamos oír el consejo de Dios hoy? ¿Trajeron la Biblia? Téngala abierta en la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. En el capítulo 3, hoy vamos a terminar de manera general la exposición de esta linda carta. Para los que de repente no recuerdan, les recuerdo hace 8 días tocamos un tema acerca de qué hacer mientras esperamos el regreso de Cristo. ¿Alguien lo recuerda? Y dijimos que mientras Cristo regresa tenemos que hacer discípulos. Tenemos que predicar este santo evangelio donde quiera que podamos. Hoy vamos a ver otro aspecto que Pablo dice. Debemos hacer mientras esperamos el regreso de Cristo. Y quiero empezar contándole una historia. ¿Le gustan las historias? A todos los seres humanos nos gustan las historias, ¿cierto? Se cuenta que en un pueblo donde abundaba la comida y el trabajo, estaba a punto de morir un perezoso. ¿Y de qué iba a morir? De hambre. En un lugar donde había comida y trabajo. Así que se reunieron el párroco, el alcalde, el consejo de la ciudad y el personero para decidir qué hacer, porque era una vergüenza que dijeran que en un pueblo donde había abundante comida y abundante trabajo alguien muriera de hambre. Así que después de mucho debatir llegaron a una decisión, y la decisión es que a este perezoso lo iban a enterrar vivo, porque era una vergüenza. Armaron un cajón improvisado de madera y metieron ahí al perezoso. Y empezaron el desfile hacia el cementerio. Cuando van en ese desfile, una señora muy rica pregunta: ¡ay! ¿Quién murió? Y le dice el alcalde: no, nadie murió. Es que vamos a sepultar a este perezoso que se va a morir de hambre porque nos va a hacer quedar mal. En un pueblo con tanta comida y tanto trabajo, ¿cómo es que alguien va a morir de hambre? Y la señora dijo: no, por favor no hagan eso. Mire, yo dono 200 gallinas para ese perezoso. Y los demás que estaban por allí se animaron y también dieron. Un hombre dijo: yo doy 10 bultos de arroz. Otro dijo: yo doy tantos bultos de yuca. Y así todo mundo empezó a dar. Cuando se dieron cuenta, tenían comida para este perezoso para 20 años. Así que el alcalde, al ver eso, dijo: bueno, se cancela el funeral, porque este perezoso ya tiene comida para 20 años. No hay funeral. Y el perezoso, como pudo, se sentó en el cajón y dijo: ¿y quién va a cocinar todo eso? Y le dijeron: pues usted. Y él dijo: no, que sigan con el funeral. Cualquier parecido con algunas realidades es pura coincidencia. Para los que les gusta tomar apuntes, el tema de hoy es la maldición del trabajo. Ese es el tema que quiero tocar. ¿Y por qué este título y por qué esta historia? Porque tristemente la mayoría de las personas ven el trabajo como una maldición, como un
castigo. Y por eso algunos hasta apoyan a ciertos candidatos que hacen ofertas tales como: si ustedes votan por mí, no tendrán que trabajar, van a vivir. ¿Y están viviendo así? Sí. Uy, se les nota, ¿cierto? Lo que yo quiero dejar en su corazón, si usted me lo permite, es esta verdad. Realmente el problema no es el trabajo. Yo personalmente, por ser un protestante, un cristiano evangélico, no creo jamás que el trabajo sea una maldición. Para mí, el trabajo es una bendición. No sé para usted, pero para mí el trabajo es una bendición y le doy gracias a Dios por eso. Y la verdad que quiero dejar en su corazón, quiero que se la diga a su hermano. Dígale esto: necesitamos cambiar la actitud hacia el trabajo. Dígaselo. Sí, el problema no es tu trabajo, el problema es tu actitud hacia el trabajo. Y vamos a leer el texto para hoy. Segunda a Tesalonicenses 3:6. Lea conmigo. Si puede, en voz alta mejor. Hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, les ordenamos que se aparten de todo hermano que esté viviendo como un vago y no según las enseñanzas recibidas de nosotros. Ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente y sin descanso. ¿Para qué? Para no ser una carga para ninguno de ustedes. Y lo hicimos así, no porque no tuviéramos derecho a tal ayuda, sino ¿para qué? Para darles buen ejemplo. El 10, léalo conmigo fuerte. Porque incluso cuando estábamos con ustedes, les ordenamos: el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Vamos a ver hoy, a tratar de responder a la pregunta: ¿cómo cambiar la actitud hacia el trabajo? Porque le repito una vez más, el problema no es el trabajo, el problema es nuestra. Y no sé si le cabe al hermano, pero por si acaso dígale, cambie esa actitud. Porque hay algunos que probablemente hoy no vinieron al culto, pero que mañana lunes cuando se levantan, ¿sabe qué van a decir? ¡Oh! Otra vez lunes, qué pereza tener que ir a trabajar. Y cantan ese coro, dizque tanto trabajar y no te, ¿cierto? Cantan todo, qué pereza. Quiero mostrar 3 verdades acerca del trabajo y lo hago con la esperanza de que usted y yo cambiemos nuestra actitud. Primero, el trabajo forma parte del plan de Dios. ¿Cuál es la primera? El trabajo forma parte del plan de Dios. ¿Por qué el apóstol Pablo tocó este tema en su carta? En el versículo 6 nos da una pauta.
Dice, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Aquí no dice les ruego, les suplico. ¿Qué dice? Les ordenamos. ¿Qué es lo que ordena? Que se aparten de todo hermano que esté viviendo como un vago y no según las enseñanzas recibidas de nosotros. ¿Cuál era el problema? ¿Por qué Pablo tiene que decir esto? Pues sencillamente, como ya lo vimos en enseñanzas pasadas, se levantaron falsos maestros que dijeron, entre otras cosas, que Cristo ya había venido y que se habían quedado, por eso unos se descarriaron. Pero hubo otro grupo que enseñaba estas cosas. Como Cristo viene pronto, ¿para qué trabajar? Si Cristo ya viene, lo que usted tiene que hacer es prepararse para el regreso de Cristo. Y entonces un pequeño grupo de personas de esa iglesia, en lugar de trabajar, como dice el dicho, ni trabajaban ni dejaban trabajar. Se iban casa por casa diciéndole, oiga, no trabaje, Cristo ya viene, ¿para qué trabaja? ¿No ve que el regreso de Cristo está a la puerta? Y lo peor de todo es que le decían, y como yo me estoy dedicando a enseñarles esto, usted tiene que sostenerme a mí. ¿Y qué dice Pablo? No, señores. Aquí la norma es, el que no trabaje, que no coma. Y sabe que a lo largo de la historia parece que la teología del negrito del batey ha tenido mucha fuerza. ¿Usted sabe cuál es la teología del negrito del batey? A mí me llaman el negrito del batey porque el trabajo para mí es un enemigo. El trabajar yo se lo dejo solo al buey porque el trabajo lo hizo Dios. Oiga, ese que compuso esa canción no sabía ni jota de la Biblia. Porque lo que está dando a entender es que el trabajo es un castigo. Y si usted lee la Biblia, óigalo, antes del pecado, antes de que el castigo viniera, el trabajo ya estaba. Antes de que a la señora Eva le diera por hablar con serpientes, oiga, la próxima vez que una serpiente le vaya a hablar, no le ponga cuidado. Miren los líos que nos metió, señora. Semejante lío. Pero antes de eso pregunto, ¿trabajaban o no trabajaban los seres humanos? Claro. En el huerto del Edén, ¿cuál era el trabajo de Adán y Eva? Cuidar el huerto, labrarlo, y había una tarea más tenaz todavía. ¿Cuál era? Ponerle nombre a los animales. Entonces Adán vio un animal y dijo, ese tiene cara de vaca, y lo llamó vaca. Uy, ese se comporta como un cerdo, y lo llamó. Y así empezó a poner nombres. Yo no sé cuánto tiempo demoró, pero ponga y ponga nombres. Estaba trabajando. Cuando a la señora Eva le da por hablar con la serpiente, por escucharla, pues vino la maldición. Pero pregunto, conocedores de la Biblia, ¿qué maldijo Dios? ¿El trabajo? ¿Qué maldijo? La tierra. Obvio, en el trabajo hubo unos efectos. ¿Y cuál fue? Que antes de eso, pues trabajar era rico, pero después del pecado fue una carga. ¿Cuántos saben de qué estoy hablando? Una carga. Pero Dios, que es bueno, en su plan estableció una solución para esa carga. ¿Y cuál fue? Que en la ley moral, en los 10 mandamientos, incluyó un mandato que tal vez es el mandato que los cristianos más quebrantan. ¿Cuál será? El mandato de el reposo. ¿Qué dice ese mandato? Ese mandato no se enfoca tanto en un día, es un principio. ¿Y cuál es el principio? Trabaje 6 días y descanse 1. Pero aún en ese mandato está implícito que hay que trabajar. Porque apréndete esto. El reposo no es para el perezoso. Me salió en verso, sin tanto esfuerzo.
Porque imagínense una persona que no hace nada, ¿de qué va a reposar? Pues de nada. ¿Cuándo es que el reposo se pone bueno? Cuando usted ha trabajado toda la semana y llega el sábado y usted, ¿qué dice? ¡Ah! ¡Wow! Y si de ñapa hay por ahí un puente, ¿usted qué dice? ¡Ah, qué rico! ¿Por qué es rico el reposo? Porque antes de eso hubo trabajo. ¿Te das cuenta? El trabajo forma parte del plan de Dios. De hecho, cuando el Señor Jesús vino a esta tierra, ¿por qué lo conocían en su pueblo? Ahí viene el vago. Era vago y ahora es predicador. ¿Qué era lo que decían? Ahí viene el carpintero. Antes trabajaba de carpintero, ahora trabajaba porque predicar también es un trabajo. Bueno, así no lo crean. Les cambio de trabajo cuando quiera. ¿Cuántos quieren cambiar de trabajo? Se lo cambio. Por 8 o 15 días. Se lo cambio. Pero yo me pregunto, ¿qué pensaría la gente de Jesús como carpintero? A ver, utilice su imaginación. ¿Qué dirían de Jesús? Uy, ahí están pintados los carpinteros. Incumplidos. ¿Sí cree que decían eso de Jesús? Probablemente cuando había una necesidad. Oiga, ¿usted sabe un carpintero? ¿Qué diría la gente? Le tengo el carpintero. Este carpintero es cumplido, pulido, y eso sí, es caro. Porque es que lo bueno vale. De hecho, si usted lee en el Evangelio de Juan, capítulo 5, Jesús dijo esta frase: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Yo también trabajo. El trabajo es parte del plan de Dios. Abróchese el cinturón porque lo que le voy a decir a algunos de repente no les va a gustar. Pero el trabajo está tanto en el plan de Dios que cuando Jesús regrese y establezca su reino eterno, su reino duradero, ¿sabe qué nos va a tocar hacer? Trabajar. ¿Qué? Yo pensaba que cuando Cristo viniera no nos iba a tocar hacer. ¡Qué jartera! Si usted es de los que cree que el cielo es que nos van a poner túnicas blancas y vamos a estar con un arpa en la nube tocando, uy, qué jartera, yo no quiero eso. ¿Sabe lo que yo he entendido? Porque la Biblia no habla mucho del cielo, pero yo puedo percibir que en el cielo haremos lo mismo que se hace en la tierra, menos pecar. A mí me emociona, porque en el cielo vamos a jugar fútbol, Lucho. ¿A cuánto les gusta el fútbol? ¿Sí les gusta? Chévere. En el cielo vamos a poder comer. ¿A cuánto les gusta comer? Vamos a poder disfrutar todas esas cosas. Sí, rico. Es más, le voy a contar una historia. Es una historia como medio rara, pero téngame paciencia. Se cuenta que dos amigos eran muy amigos, pero eran aficionados por el fútbol que no podían. Y un día después de un partido dijeron: oiga, hermano, ¿usted qué cree? ¿Que en el cielo hay fútbol, sí o no? Y uno dijo: no sé, yo he leído la Biblia por todo lado, pero no dice nada, de pronto sí. Y dijeron: hagamos un acuerdo, hermano. El que se muera primero, de alguna manera le cuenta al otro si hay o no hay fútbol. Y listo, quedaron en eso. La vida pasaron los años y un día uno de esos amigos colgó los guayos. Se murió. Y el amigo pues triste, dijo: no, se murió, pero él no se acordaba de nada. Como a los 6 meses, ese amigo se dio mañas y le mandó un WhatsApp. Y le dijo: muchacho, te tengo 2 noticias. Primer noticia: en el cielo sí hay fútbol. Y esto es lo máximo, porque las canchas son de un pasto perfecto. Y como uno ya no se cansa, eso uno lo juega. No hay lesión, no hay nada. Es chéverísimo.
Y la segunda noticia es que mañana estás programado para un partido. Mañana juegas. Ustedes lo que me hacen hablar, hermano, pónganse en serios. ¿Cuándo van a coger seriedad? Entonces el punto número 1, ¿cuál es? Que el trabajo forma parte ¿de qué? Del plan de Dios. Y esto es bueno que lo entendamos, porque algunos creen que el trabajo es un obstáculo. Usted habrá escuchado, y si no, yo sí lo he oído, personas que uno les dice: oye, ¿y por qué no sirves al Señor? ¿Y cuál es la excusa que dan? Es que yo trabajo. Y cuando me dicen eso, yo digo: ¿y? Pues que yo trabajo, y para poder servir al Señor tendría que dejar mi trabajo. Tengo que decírtelo: no y no y no. No tienes que dejar tu trabajo, sino que allí en tu trabajo tienes que servir al Señor. El trabajo es el lugar donde tienes que servir al Señor. Porque el problema es que a veces como cristianos hemos estratificado los trabajos. Y creemos: ay, el trabajo más sagrado es el del pastor que predica ahí en el púlpito. Déjame decirte, todo trabajo que no esté en contra de los 10 mandamientos, todo trabajo es sagrado y es para la gloria de Dios. Tan sagrado es predicar como cocinar, como lavar, como manejar un carro. Todo trabajo es sagrado y sirve para cumplir los propósitos de Dios. Amén. Segunda verdad sobre el trabajo. En segundo lugar, es que el trabajo fortalece el reino de Dios. Porque otra vez, cuando uno piensa en el reino de Dios, dígame la verdad, que en confianza, sin inventar cuentos, cuando uno escucha eso, en lo que fortalece el reino de Dios, ¿en qué piensa uno? ¿En la empresa o en la iglesia? Dígame. La iglesia. Obvio. Si uno quiere fortalecer el reino de Dios, ¿qué hay que hacer? Pues tiene que ver con la iglesia. Pues déjeme decirle que no. Que la iglesia no es el único lugar donde fortalecemos el reino de Dios. Y se lo voy a demostrar por la palabra. En este texto que leímos, encontramos que Pablo le dice a la iglesia que no alcahuetee a ¿quiénes? A los vagos. ¿Y qué más dice Pablo? Si usted lee del versículo 7 al 9, Pablo se coloca como ejemplo. ¿Qué dice? Nosotros les dimos ejemplo a ustedes porque no vivimos entre ustedes como ociosos, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. ¿Qué más dice? Al contrario, día y noche trabajamos arduamente. ¿Y qué? Y sin descanso. ¿Para qué? Para no ser una carga a ninguno de ustedes. Lea el 9. Y lo hicimos así, no porque no tuviéramos derecho a tal ayuda, sino ¿para qué? Pablo y sus compañeros perfectamente debieron haber sido sostenidos por la iglesia. Pero ¿qué dice Pablo? Pudimos, pero dijimos no. ¿Para qué? Para darles ejemplo. Y déjeme decirle, el cristiano verdadero tiene que ser ejemplo en el trabajo. Un cristiano verdadero se conoce por la manera en que trabaja. A un árbol se le conoce por su fruto y al ser humano se le conoce por su trabajo. Por eso el trabajo es clave para la extensión del reino de Dios. Y permítame hacer este comentario, porque tal vez allá en las redes sociales me están escuchando algunos pastores o futuros pastores, o aquí hay sentados algunos próximos pastores que deberían ser pastores. Déjeme decirle algo: si hay algo que debe caracterizar a un verdadero siervo, sierva de Dios, es que es un trabajador excelente.
Y puede ser que cuando esté empezando su ministerio no pueda dedicarse solamente al trabajo de predicar y tenga que combinar su trabajo con otras tareas, pues tiene que hacerlo porque tiene que ser ejemplo. ¿Sí, amén o no amén? Y quiero decirle, iglesia, tenga cuidado con esos falsos pastores que lo único que hacen es manipular a la gente para sacarle la plata a usted. Personas que llegan y usted le dice, ¿cómo está? Ay, no, pues ahí con estos zapatos viejitos y rotos. ¿Qué está haciendo? Manipulando para que usted le diga, ay, no, venga, yo le doy. ¿Y cómo va? No, aquí con este teléfono, todavía con el Nokia 1100. Ay, no. Mire, yo conozco, después de más de 30 años de ser pastor y más de 20 años de pastorear pastores, conozco que tristemente son la inmensa minoría, pero hay algunos que son así. Y en mi caso personal tengo que contar mi experiencia. Cuando yo empecé a ser pastor aquí, como realmente nos tocó tenaz, recuerdo que algunos hermanos muy amorosos, pues me regalaban ropa ligeramente usada. Y yo en mi actitud sencilla y necesitada, ¿qué cree que hacía yo? Pues me la colocaba, me la ponía. Y recuerdo que finalizando por allá el año 93, alguien me regaló unos zapatos. No le voy a decir mi talla porque va a decir, si ve, está diciendo que le regalo. Lo cierto es que la talla era un poquito más grande. Y yo dije, ¿qué hago? Pues no, me va a tocar. Y el Espíritu me dijo, no aceptes eso. De aquí en adelante nunca más aceptes eso. Yo dije, Espíritu, a mí me da pena, porque ¿qué van a pensar? Que tan orgulloso, no, ahora tan creído. Y me dijo, no, no se trata de eso. Lo que pasa es que algunos de ellos te están dando y te están dando simplemente por lástima. De aquí en adelante, si alguien te va a dar algo, que te lo dé por amor, porque te valora y te aprecia. Y solo por si acaso quiero decirles que Dios me ha bendecido y que si me va a dar algo me lo dé por amor, y si no, por favor, no me dé nada, porque finalmente no lo necesito hoy por la gracia de Dios. Pero hay que tener cuidado con esto. Ahora la pregunta sobre este punto, porque estamos hablando de qué punto. ¿El trabajo qué? Fortalece el reino de Dios. La pregunta es, ¿y de qué manera el trabajo fortalece el reino de Dios? ¿Cómo? Porque tú dirás, yo soy una trabajadora social y me toca atender allá gente malhumorada. ¿Cómo yo hago el reino de Dios allá? Y hay alguien aquí que corta cabello, hay alguien aquí que arregla cabello, que arregla uñas. ¿Cómo yo extiendo el reino de Dios allá? 3 respuestas cortas. Número 1, el trabajo es una forma de evangelizar. ¿Cómo así, pastor? Sí. Si tú como trabajador eres excelente trabajador, eso es la carta de presentación. Ese es tu testimonio. ¿Por qué? Porque a veces hay cristianos que hablan muy lindo, pero con sus acciones lo echan todo a perder. Empleados que nunca llegan temprano. Empleados que en el corrillo hablan mal de la empresa, hablan mal del jefe. Eso es mal testimonio. Un empleado tiene que ser ejemplo. Déjeme decirle, para mí este es el púlpito, pero si tú eres un taxista, el púlpito tuyo es el taxi. Y la manera como haces el trabajo es tu carta de presentación y demostrar a Cristo. Porque es que como cristianos no podemos pensar, ay, es que una cosa es el trabajo mundano, secular, y otro el de la iglesia. No, todo trabajo es sagrado y todo trabajo tiene que ser para la gloria de Dios. En segundo lugar, dale un aplauso al Señor. En segundo lugar, el trabajo es otra forma de ministerio. El trabajo es ministerio. Y la palabra ministerio significa sencillamente servicio. Cuando yo estoy aquí, estoy desarrollando el ministerio porque lo estoy sirviendo a usted, porque estoy tratando de cuidar su alma, de alimentarlo espiritualmente. Pero usted con su trabajo también desarrolla un ministerio.
Porque si usted hace una puerta bien hecha, ¿qué le está prestando a los demás? Un servicio, un ministerio. Es una forma de ministrar. La manera como cuida a los niños, como los enseñan, eso es ministerio. Tenemos que cambiar la actitud y dejar de creer, ay, no, es que yo lo que hago es arepas. Hermanita, esas arepas son forma de servir a otros. En tercer lugar, el trabajo es adoración. ¿Y usted qué pensaba? Que adoración era solamente venir al culto a las 5, levantar las manos. ¿Y qué está haciendo, hermano? Estoy en mi tiempo de adoración. ¿En tu trabajo puedes adorar a Dios? Sí. ¿Y cómo, pastor? Cuando tú haces el trabajo entendiendo de que tú no trabajas para el jefe gordo panzón ese que es todo explotador. No, un cristiano verdadero no trabaja para una empresa ni para un jefe humano. Un cristiano verdadero trabaja para Dios. Se lo compruebo con un texto, Colosenses 3:23. Léalo conmigo, por favor. Dice el apóstol Pablo: hagan lo que hagan. ¿Qué cabe ahí? Todo. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Conscientes de qué? De que el Señor los recompensará con la herencia. La última frase, regálesela completa a su hermano, dígaselo ahí, dígale: ustedes sirven a Cristo el Señor. ¿Sí, amén? Así que mañana cuando vayas a trabajar, entiende, ese trabajo es un acto ¿de qué? De adoración. ¿Y cómo uno lo hace, pastor? Sencillo. Si usted es una persona que corta cabello, lástima que yo no le pueda generar ingresos, porque ni las uñas me gusta que me las toquen, es como me da pena, ¿no? Pero si usted trabaja en eso, pues cuando llegue el cliente no diga, ay, ahí viene ese tipo que es más fastidioso, ay, que no. Tiene que pensar que ese cliente es ¿quién? El Señor. Y yo le pregunto, si a su negocio llegara el Señor y le dijera, oye, mira, es que necesito que me hagas un corte de cabello, ¿cómo lo harías? Estoy arreglándole el cabello ¿a quién? Al Señor. Necesito que me hagas un banquete. Voy a reunirme con mis 12 y quiero que tú cocines. ¿Cómo lo harías? ¿Sí? Y si eres un taxista, oye, necesito que me lleves a tal lugar, y tú sabes que es el Señor, le dirías, yo por allá no voy. ¿Sí? ¿Le diría eso? ¿Cómo lo tratarías? Dime cómo lo tratarías. Porque es que eso es lo que marca la diferencia. Y el punto es que a veces se nos olvida, pero todo lo que nosotros hacemos tenemos que hacerlo para el Señor. ¿Sí, amén o no amén? Cuando tú entiendes eso, tu mentalidad va a cambiar. Y permítame honrar públicamente a mi pastor Eduardo Cañas. Yo soy discípulo del pastor Cañas, con él me convertí, me bauticé, me casé toda mi vida y todavía tengo una excelente relación con mi padre espiritual. Y recuerdo cuando yo por fe di el paso de salir al ministerio. Yo todavía ni conocía Patio Bonito, ni había venido aquí, ni en mi mente estaba el proyecto de ser pastor. Pero estaba limpiando las bancas. En ese tiempo eran bancas de madera grandes. Y yo recuerdo que agarré un hilo y la alineé bien. Y yo hacía todo mi trabajo. ¿Sabe cómo lo hacía? Como para... Yo no era que decía, ay, aquí estoy limpiando los baños de estos hermanos tan cochinos y arreglando las bancas, pero algún día seré pastor. No, yo decía, yo hago esto para... Y mi pastor, que es un hombre espiritual, me vio limpiando y me dijo, ¿sabes? Un día
así como haces tu trabajo tan bien hecho, algún día hasta el superintendente nacional de las asambleas de Dios serás. Cuando yo escuché eso, a mí me dio como, bueno, tan lindo el pastor, es una forma de, pues de darle a uno moral, ¿no? Animarlo, chévere. Oiga, hermano, ¿sabe qué he aprendido? Que si usted aprende a hacer su trabajo y lo hace con excelencia, como dice el texto, tarde o temprano Dios lo va a recompensar. Ay, pastor, que mi jefe no lo ve, Dios lo ve. Ay, que mi jefe no lo valora, Dios lo valora, y tarde o temprano Dios lo va a recompensar. Trabaja para Dios, sírvele a Dios. Y la tercera y última verdad es esta: el trabajo facilita la bendición de Dios. Y lo quiero repetir: tu provisión no viene de la empresa, tu provisión no viene de tu jefe. Por encima de la empresa y del jefe hay uno más grande y más poderoso, y es Dios, y tu provisión viene de Dios. Y si mañana esa puerta de esa empresa se cierra, don't worry, tranquilo, porque Dios está por encima y Él te va a sustentar y Él te va a cuidar. Él es el que nos sustenta y nos provee. Pero Dios, en su soberanía, estableció que para poder bendecirnos, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar. Vuelva al versículo 10. Parece que Pablo, ya cuando estuvo allá con los hermanos en Tesalónica, se lo había dicho, pero aquí por carta se lo repite. ¿Qué le repite? El que no quiera trabajar, que tampoco coma. Porque yo he escuchado a algunos cristianos citar el versículo así: el que no trabaje, que no coma. Eso no dice el texto. ¿Cómo dice? El que no quiera. Porque en honor a la verdad, hay hermanos en nuestra comunidad que aunque quieren, no pueden. ¿Y cuál es la obligación nuestra? Ayudarlos. Pero a esos vagos que quieren que la iglesia los sostenga, hey, arrepiéntanse y trabajen. Pero hay gente que realmente, pues no puede. ¿Qué tiene que hacer usted? ¿Qué tengo que hacer yo? Ayudarles. Pero esos que pueden, no. El trabajo es la manera como Dios ha establecido que va a bendecirnos a nosotros. Mira el versículo 11. Pablo dice: nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos, no todos, era la minoría, hay algunos que andan ¿de qué? De vagos, sin trabajar en nada, y que solo se ocupan de lo que no les importa, lambones, metiches en la vida de los demás, que no hacen sino ver qué errores cometen los otros para sacarlos a la luz y para atacarlos. Que se arrepientan, ¿cierto? ¿Y qué les dice Pablo? A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo, ¿qué cosa? Que tranquilamente se pongan ¿a qué? A trabajar. ¿Para qué? Para ganarse la vida. El trabajo no es una maldición, el trabajo es una bendición. ¿Sabe usted lo que hace años descubrió la OMS, Organización Mundial de la Salud? Descubrió que el trabajo contribuye a la salud física. La persona que más trabaja se mantiene más sana, siempre y cuando que trabaje 6 y descanse, pero se mantiene sana. ¿No ha visto usted gente que era vigorosa, pero su proyecto de vida cuál era? Me quiero pensionar. 62 años. A los 62 años uno está en la flor de la vida. Y llegan a los 62 y no hacen nada. ¿Y qué empiezan a hacer? Y se mueren. ¿Por qué? Honro a mi madre, madrecita, si me estás oyendo. 74 años. Y cuando murió mi viejo,
Pues yo hasta pensé, le dije, no madre, usted ya no se mate más la vida, no trabaje, no haga esto. Pero ella me dijo que no. Y el Espíritu me dijo, escúchala. Si tú te pones en eso, ¿sabes qué vas a hacer con tu mamá? La vas a matar. Déjela que trabaje. También la OMS descubrió que hay enfermedades, óyelo, como la esquizofrenia. ¿Qué es la esquizofrenia? El oír voces. ¿Sí ve lo que le dije? Eso era. El oír voces. La depresión. La ansiedad. ¿Sabe por qué surgen? No siempre, pero la mayoría de veces esas enfermedades, porque la gente no está haciendo nada. Me preguntó un día un joven pastor, ¿usted no se deprime? Le dije, es que no me queda tiempo. El viernes llegué a la medianoche de la Capilla Boyacá de visitar nuestra iglesia allá. Llegué a medianoche y dije a la medianoche, ay, yo me quiero deprimir. Cuando me di cuenta ya estaba dormido del cansancio tan tenaz. Y otro un día me dijo, pastor, ¿y a usted no le han dado ganas de descarriarse? Y le digo, sí, pero lo que no me queda es tiempo. Porque uno vive es corriendo para acá y para allá. No hay tiempo. Hermanos, esto que le voy a decir de pronto a algunos no les va a gustar, pero ténganme paciencia. Y lo digo en un culto público. Hay que orar por nuestros países. Hay que orar por Colombia. Y hay que leer la historia. Yo quiero animarles a que lean la historia. Y lo que quiero decir es que ese movimiento político llamado progresismo trae de todo a los países menos progreso. Usted y yo somos cristianos evangélicos protestantes y lo quiero retar a que vaya y googlee y averigüe lo que es la ética protestante del trabajo. A que lea entre otros al señor Max Weber. ¿Sabe lo que dice la ética protestante del trabajo? Es cierto que en algunos lugares se fue al extremo, pero la ética protestante del trabajo es la herencia reformada que nosotros tenemos. Esta humanidad estuvo 1000 años en oscuridad, del 500 a 1500, y cuando se rescató la Biblia en la reforma, los países empezaron a cambiar. Les sintetizo lo que dice la ética protestante del trabajo. ¿Quiere oírlo? Lo que dice es, y uno de los países que entendió esto fue los Estados Unidos, con todos sus problemas. ¿Qué entendieron ellos? Que los países progresan cuando entienden 3 cosas. Las naciones progresan cuando se dedican a trabajar, a ahorrar y a dar. ¿Por qué los Estados Unidos, aún con todo y su locura, sigue siendo una potencia? Porque practica eso. Déjeme decirle algo. Y estudié una maestría, y no debería decirlo, pero lo estudié, y lo que yo aprendí es que si usted quiere perpetuar la pobreza del pobre, ¿sabe qué tiene que hacer? Dele subsidios. Y no estoy en contra de todos los subsidios. Yo creo que hay que ayudar a la gente, pero cuando es un subsidio permanente, estás perpetuando la pobreza en esas personas. Y honro a mis viejos. Yo no vengo de arriba, yo vengo de abajo. Mis primeros 5 años de la vida anduve en esta tierra descalzo, pero nunca mis abuelos me enseñaron a extender la mano para pedir limosna o mendicidad del gobierno. A mí me enseñaron que si quería algo tenía que trabajar. Y si queremos una Colombia mejor, creo que Colombia es un país lleno de abundancia y de oportunidad. Lo que tenemos que hacer es trabajar honradamente. Tenemos que trabajar y trabajar con honestidad. ¿Sí, amén? Esa es la forma en que vamos a salir adelante. Pastor, es que el problema de la desigualdad. Mire, por favor, piense. La próxima vez que hayan elecciones y si sale un candidato y le habla y el argumento de la desigualdad, yo no le creo ni jota. Porque el problema de este país no es la desigualdad. El problema verdadero de Colombia y de los países latinos es la
pobreza. Y si queremos cambiar un país como este, ¿qué es lo que hay que combatir? ¿La pobreza o la desigualdad? Mire los países que han abrazado esa propuesta. ¿Lograron la igualdad? Sí, la lograron. Porque la mayoría todos son igualmente pobres. Los únicos ricos son los que están allá arriba. No, la desigualdad va a existir siempre. Si usted lee la Biblia, a uno en la Biblia, a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. El problema es la pobreza. ¿Y sabe cómo uno puede sacar a un país de la pobreza? A través de el trabajo, la ética protestante del trabajo. Y quiero darle una palabra profética, pero no la voy a dar yo, sino que Dios la va a dar a través de su hermano. Si usted quiere progresar, si quiere que su familia progrese, esta es la palabra profética. Dígale a su hermano a la voz de 3 una sola palabra que el Espíritu le dé. 1, 2 y 3. Eso. Trabaje. ¿Sabe lo que me decía mi abuelo cuando yo era pequeñito? Iba a su finca allí en Silvania, disque a vacaciones, y el viejo me levantaba a las 5 de la mañana. ¿Sabe lo que me decía? El que trabaja no come paja, ni bebe agua como el buey. Tengo que terminar, hermanos. Versículo 13 dice: ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. ¿Qué significa eso? Que hay personas que realmente no pueden trabajar. ¿Qué tenemos que hacerles a ellas? El bien, hay que ayudarles. Versículo 14. Pero si alguno no obedece las instrucciones que les damos en esta carta, ¿qué deberíamos hacer? ¿Y se imagina que lo hiciéramos? Denúncielo públicamente y no se relacionen con él. ¿Para qué? Imagine que yo hiciera eso con todos esos que no hacen sino hablar mal de mí y decir: mire, este fulanito que salió en ese video, esta es la realidad, esta es la otra versión. ¿Se imagina eso? Pero no, yo no lo voy a hacer. Eso que el Señor se encargue y que trate con ellos en su tiempo y a su manera. Tengo que terminar. Una palabra para los que tienen empleados. Si usted es patrón, tiene empleados, haga lo posible por pagarles bien. No explote a su gente. No los humille. Trátelos con dignidad, con amor y con respeto. ¿Sí, amén? Hágalo. Y quiero terminar con otra historia. ¿A ella no le gustan mis historias? No. Pero le voy a contar otra historia. Se cuenta de un maestro de construcción que era, pero talentosísimo. Era muy bueno, pero tenía una mala actitud. Es decir, el trabajo lo hacía bien, pero lo hacía de mala gana. Y a pesar de que su jefe le pagaba bien, siempre vivía amargado. Claro, yo aquí al rayo del sol haciendo casas y mi jefe allá en la oficina tomando fresco. Y vivía amargado. Y cada año lo amenazaba: jefe, no trabajo más. Y el jefe lo convencía: no, venga, quédese. Y lo aumentaba y lo ayudaba. Hasta que un día el jefe le dijo: está bien, le recibo la renuncia, no más. Pero antes de terminar el contrato, hágame un favor. Y él dijo: ¿qué será? Le dijo: mientras voy y doy un corto paseo de 3 meses por Europa, usted me construye una casa. Y él dijo: es el colmo. Mientras él está 3 meses en Europa, yo aquí. Pero dijo: está bien, le voy a hacer el favor. Y el jefe le dijo: eso sí, te encargo algo. No ahorres nada. Métele lo mejor de lo mejor, haz esa obra lo más linda. Él dijo: está bien, y se fue. 3 meses en Europa. Y el hombre aquí trabajando de mala gana. Dijo: ¿qué tal? Es el colmo. Y le empezó a hacer el trabajo mal. Las columnas chuecas. Los tubos del agua no los dejaba bien pegados. O sea que cuando abría la llave,
¡pah! Los cables se los dejó en corto para que algún día ¡pah! Digo, no, es que es el colmo. Uno aquí como un esclavo y él allá dice que en Europa no, que paseando, que en el Mediterráneo es el colmo. A los 3 meses regresó de viaje y lo llamó, oye, ven para acá. Y le trajo unos recuerditos de Europa ahí. Le dijo, ¿me hiciste la casa? Sí. Vamos a verla. Y el jefe la vio y dijo, bueno, ¿la hiciste como te dije? Sí, claro. Buenos materiales, sí. Bien hecha, sí. Ok. Porque esa casa es mi regalo para ti como gratitud por todo lo que me serviste. Ese es mi regalo para ti. Lo que tú hagas en esta tierra va a tener un eco en la eternidad. Cuando lleguemos a la eternidad, Dios va a decir, hey, ¿cómo trabajaste? Bueno, así como trabajaste, eso es lo que vas a disfrutar aquí. ¿El trabajo es una maldición? El trabajo es una bendición. ¿Qué tenemos que hacer como cristianos? Como cristianos tenemos que trabajar por lo menos con estas 4 características. Número 1, con alegría. Trabaje con alegría. Me dijo un pastor, usted no se aburre, 5 cultos el domingo. ¿A qué horas es que usted llega? Le dije a las 6 de la mañana. ¿Y a qué hora se va? Le dije, si me va bien, a las 7. ¡Uy, no! ¡Qué jartera! Y yo le dije, ¿qué jartera usted que hace solo un culto? Yo después de un culto diré, ¿y ahora qué hago, güey? Porque esto es pasión, con alegría. Número 2, trabaje con honestidad. No se quite nada. Ay, pero es que ese patrón es malo. Peléele a Dios y Dios le va a responder a usted. Trabaje con integridad y trabaje con excelencia. ¿Qué hacer mientras esperamos el regreso de Cristo? Trabajar. Hacer un mejor país. ¿Por qué? Porque el trabajo no es maldición. El trabajo es una bendición que nos ayuda a cumplir la misión.